Muy buenos días y bienvenidos a otra nueva sección de Psicología en Voz Alta. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es el psicoanálisis. En estos momentos nos encontramos con una invitada muy especial, la profesora Andrea Escobar, que está especializada en ese enfoque y va a estar respondiéndonos unas preguntas profundas con respecto a este enfoque. Muy buenos días, profe, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias, Diana. Muy bien, muy contenta de estar con ustedes. Ay, me alegra muchísimo, profe. Bueno, primero me gustaría que te presentaras para aquellos que no te conocen, como del recorrido que has hecho a lo largo de tu carrera de una manera muy breve. Perfecto, yo te cuento que yo soy profesora de tiempo completo de la Facultad de Psicología, pertenezco al Departamento de Psicología, quiere decir que estoy en la carrera de Psicología y sobre todo en la maestría en Psicología Clínica también. Soy psicoanalista, miembro titular de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis y esa es como también una parte muy importante de mi vida. Muchísimas gracias por esa breve introducción. Ya para empezar con las preguntas, me gustaría iniciar de cómo interpreta el psicoanálisis el amor y el enamoramiento. Bien, el amor es El amor es una situación por medio de la cual yo comprendo y entiendo a otro ser humano desde el punto de vista de su diferencia. Cuando estamos hablando del amor en psicoanálisis, estamos hablando de la posibilidad y de la potencia que yo tengo de armar una especie de proyecto erótico, afectivo, amoroso, tierno también, con una otra persona que yo conozco y que tiene que ver también con poder reconocer esta otra desde el punto de vista de su diferencia, ya no porque se parezca a mí o porque sea igual a mí, sino precisamente porque la reconozco o lo reconozco como un otro. Cuando estoy hablando de enamoramiento, estoy hablando en psicoanálisis sobre todo de esos primeros momentos de encuentro con un otro, con una otra, con un otro también, que en un primer momento me ilusiona, me provoca idealizaciones, en la que yo encuentro muchas de las cosas que yo quisiera, en donde en un primer momento, casi que en un estado de éxtasis, encuentro muchas respuestas de las que yo estaba buscando. Para nosotros es muy importante poder ver qué viene después del enamoramiento. Y si después del enamoramiento seguramente hay posibilidades de encontrarnos con el amor. Entiendo. Muchísimas gracias por Ujú. esa respuesta. Es decir, digamos, el amor puede venir antes del enamoramiento. Yo diría que es al revés. Al Yo revés. pensaría que primero viene el enamoramiento y que seguramente, y si todo va como los dos lo estamos soñando, seguramente lo que viene va a ser el enamoramiento. ¿Qué piensa la profesora, digamos, de esas personas que, o sea, aman de una manera tan intensa que, digamos, por ejemplo, cuando una de las personas llega a fallecer, la otra sigue con ese amor, con ese enamoramiento? Desde el psicoanálisis, ¿qué ocurriría en ese tipo de Me situaciones? parece que el amor es intenso, me parece que el amor es afectuoso, es intenso, es agresivo, es tierno también, es delicado, es sensible. Y me parece que uno de los momentos más trágicos que puede vivir el amor es cuando una de las dos personas fallece. Me parece que la otra persona puede entrar en un momento muy profundo de tristeza, con una sensación de desfallecer y para algunas personas con la sensación de que hay algo de sí mismo, incluso de su yo, que ahora falta. Me parece un estado delicado de la vida, de la condición de existir, y me parece que nos lleva a replantear cómo vamos a seguir adelante ahora sin esa persona. Me gustaría profundizar un poco en esa parte que dices del yo, de cómo se vería el yo en esa pérdida. Pero tenemos que ver porque cada uno de nosotros puede tener caminos diferentes frente a esa pérdida amorosa. Puede ser que alguno de nosotros lo viva como un duelo, como la reacción muy dolorosa frente a una pérdida, pero puede ser que para algunos de nosotros parezca que lo que se pierde es algo más, que es una parte de mi yo, que es una función psíquica incluso que yo tenía, que es como nos lo ha enseñado la poesía también, perder el aire para poder respirar. Entonces depende de cada uno de nosotros. Bueno, continuando con la siguiente pregunta, ¿cómo consideraría el psicoanálisis la conducta? ¿Qué es conducta desde ese enfoque? Bueno, creo que la conducta, más allá de cualquier enfoque, es un conjunto de acciones y de actuaciones que generalmente son movilizadas por un estímulo externo o también por características y estímulos internos. En psicoanálisis, para que se produzca o aparezca una conducta, no solo necesitamos algún empuje interno, un estímulo interno que nos lleva precisamente
a encontrarnos en una situación, sino que muchas veces también depende de las cosas que nos encontramos en el entorno, de un estímulo del entorno que hace que se genere en nosotros algún tipo de movilidad. Ya en esta parte, bueno, entramos a un tema que personalmente me apasiona mucho, es el tema de la libertad, o sea, de cómo considera este enfoque la libertad. La libertad es un reto para cada uno de nosotros y un desafío, y creo que hay que trabajar mucho en cada uno de nosotros para poder entender de qué se trata ser libre. Para nosotros en psicoanálisis ser libre es ser dueño de mí, pero cuando yo estoy hablando de ser dueño de mí, también estoy hablando de hacerme cargo de las cosas que produzco, que genero en los demás, hacerme cargo de mis actuaciones también, saber entender cuáles son las repercusiones de aquello que tiene que ver conmigo y poder reconocer además dónde están los límites del otro. Creo que la libertad implica también reconocer en qué momento puedo herir, en qué momento puedo fascinar, en qué momento puedo apasionar a alguien, pero en qué momento también tengo que limitar mis propias acciones por aquello que le genero a los demás. Entonces, la libertad es la capacidad de ser dueño de mí, pero ser dueño de mí no me da derecho a afectar de la manera que yo quiera al alter, sino precisamente de ser mucho más cuidadosa con quién soy yo y cómo repercuto en los demás. Para esas personas que les cuesta, les cuesta colocar ese límite entre el yo y el otro, ¿qué se podría hacer con ese consejo? ¿Se les podría dar para poner mejor ese límite? Mira que hemos tocado un tema muy importante que tiene que ver con cuáles son las diferencias y los límites entre el yo y el otro. Y me parece que esa es una tarea sobre la cual todos los seres humanos tenemos que trabajar duro. Me parece que lo primero que tenemos que poder entender es de qué manera afecto a los demás también y qué cualidades de la relación que estoy teniendo con los demás me pertenecen a mí, son del otro o los generamos entre los dos. Así que yo sí creo muchísimo en la capacidad que cada uno de nosotros tiene de analizar sus propias acciones también y de todo el tiempo poder generar un proceso de reflexión sobre quién somos, precisamente para respetar al otro, pero también para cuidarnos a nosotros mismos. Digamos, en ese sentido, sería bueno preguntarle a otros, como, o sea, los límites que quieren que uno ponga con ellos. Yo no pensaría que tiene que ver tanto con preguntarle al otro, sino que yo pienso que todos los seres humanos somos seres sociales. Y yo pienso que tiene que ver más con ser capaces de entender al otro, de ponernos en el lugar del otro también, de ser sensibles al otro. Y en términos de la objetividad, pues desde el punto de vista del psicoanálisis, yo creo que lo objetivo y lo subjetivo van de la mano. Yo no creo que podamos lograr una objetividad total sobre de qué manera afecto a los demás. Creo que siempre el objetivo y lo subjetivo dan de la mano y tiene que ver más bien con otro tipo de elementos como las identificaciones, la empatía, la sensibilidad, la calidez y en muchos momentos también la toma de distancia. Entonces creo que implica no solo pensar, sino también sentir o pensar también sobre aquello que estoy generando en los demás. ¿Y cómo se vería esa relación entre lo objetivo y lo subjetivo? Yo pienso que los seres humanos, en la medida en que estamos en relación con los otros y con nosotros mismos, siempre tenemos representaciones de nosotros mismos, pero saber exactamente y materialmente cómo somos me parece muy difícil. Es una pretensión que tenemos los seres humanos, pero yo misma tengo muchas representaciones de quién soy yo. Probablemente, y si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en teoría, es más probable que muchas veces y en un contexto particular actúe de una forma, pero que otros seres humanos más cercanos a mí, más íntimos, puedan hablar de mí de otra manera. Y puede que yo misma tenga diferentes ideas de quién soy yo. Y creo que todo eso está mediado, por ejemplo, por procesos subjetivos. Otra pregunta que también me gustaría realizar es, desde este enfoque, ¿cuál ha sido la mayor aportación que consideras que ha hecho el psicoanálisis a la sociedad? Yo pienso que el psicoanálisis no solo le ha presentado a la sociedad una forma de entendernos, además a todos, y de cómo ser capaces de llevar a cabo una forma de comprensión mucho más amplia del ser humano. No estoy diciendo que las demás modelos y teorías no sean amplios, porque creo que todos además trabajamos con cierta amplitud, pero creo que el psicoanálisis le mostró además a los seres humanos que no somos dueños y conscientes totalmente de todo lo que pensamos y lo que hacemos, sino que existen procesos inconscientes que hacen que muchas veces
no tengamos conciencia exactamente de cuál es nuestro lugar en el mundo. Y sobre eso tenemos que meditar. Pero creo que también el psicoanálisis nos enseñó a leer la cultura, nos ofreció una mirada de interpretación de la cultura interesante. Creo que el psicoanálisis también nos mostró las diferentes formas de sufrimiento que vivimos los seres humanos en relación con nosotros. Creo que el psicoanálisis también exploró las producciones culturales, también, sin duda, y nos dijo que los psicólogos teníamos mucho que ver también ahí, y sin duda el psicoanálisis nos legó un método terapéutico, una manera de hacer terapéutica para comprender por qué un ser humano a veces siente que no es dueño de su propia existencia. Una buena parte de nuestra cultura habla psicoanálisis sin darse cuenta. Es común que nosotros escuchemos que personas que no tienen nada que ver del psicoanálisis hablen de la represión o hablen de la neurosis o estén hablando de la necesidad de hablar de los afectos o consideren la palabra trauma. Entonces creo que el psicoanálisis hace rato salió de las puertas del consultorio de un psicoanalista y hace parte como de la discusión cotidiana de las personas sin darse cuenta. ¿Cómo sería esa discusión cotidiana? Me parece que es común que nosotros nos encontremos una persona en una cafetería que está diciendo que pudo hablar con su pareja de sus afectos que tenía reprimidos, por ejemplo, y uno dice, bueno, pensemos bien eso en psicoanálisis. Pero también hay otra persona que puede denominar a otro ser humano neurótica sin que entienda de qué se trata, ¿no? Y en algunos momentos hay alguien que puede llegar a entender que el amor a primera vista seguramente sea más bien una proyección de mis deseos y mis anhelos más profundos acerca de encontrar a alguien, que por supuesto responden también, lo podríamos ver así, a lógicas del psicoanálisis. Pero bueno, ya para finalizar, la última pregunta que me gustaría hacer es, como en contraposición a la última pregunta que hice, ¿cuál ha sido la mayor limitación del psicoanálisis? Bueno, yo pienso que el psicoanálisis ha tenido algunas dificultades. Creo que ha tenido épocas en las que dialoga muy bien con la academia. Creo que ha tenido otros momentos en donde el psicoanálisis se ha tornado un poco más endogámico. Es decir, trabaja dentro de las sociedades de psicoanálisis, en comunidades de psicoanalistas, con personas que tienen cierto conocimiento de las teorías o que han vivido el método psicoanalítico. Entonces creo que el psicoanálisis a veces ha tenido una gran dificultad y es que a veces dialoga muy bien adentro de sí mismo, y eso que podríamos pensar que en psicoanálisis hay además una gran pluralidad teórica al día de hoy, pero creo que a muchos psicoanalistas les ha faltado también ser capaces de hablar acerca de lo que hacen, de qué piensan, de cómo leen la sociedad, del trabajo con el método psicoanalítico y de lo que podemos pensar acerca de lo humano afuera de las sociedades de psicoanálisis. Y en eso creo que tenemos un mea culpa, porque en parte creo que a veces, no todos, pero a veces el psicoanálisis ha tendido a ser muy endogámico, sobre todo en algunos espacios. En ese sentido, se tiene que progresar más ahí. Que tienen que mostrar más qué es lo que hacen los psicoanalistas, participar más en el debate público, hablar más con la psicología, con las ciencias sociales, pertenecer mucho más a los debates actuales de la sociedad contemporánea. Creo que tienen mucho que decir, ¿sí? Pero creo que prefieren hacerlo en lugares en los que ya conocemos el debate entre nosotros, y salir a hablar muchas veces en un escenario público ha costado mucho más trabajo. Vale, pues muchísimas gracias por toda esta aceptación a la invitación, gracias por esas respuestas y pues estaremos viéndonos en otro capítulo de Psicología en Voz Alta. Muchas gracias.